Muy buenos días, doctores. Nos encontramos en nuestro parcial final de Derecho Internacional, cuarto semestre de la Universidad Sergio Arboleda. Mi nombre es Luis Eduardo Calderón Martínez, líder del grupo número 2, el cual está conformado por Danilo Gacharná, Sebastián Navarro y Andrés Orozco Leal. Hoy les vamos a hablar sobre una operación Fénix que esta desencadenó un litigio entre dos estados internacionalmente, ¿sí? Y a darle solución a 5 preguntas que ustedes nos hicieron anteriormente. La primera es la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos y la segunda, responsabilidad por violación de la soberanía. Entonces, para darle respuesta a estas 2 preguntas, es menester remontarnos a los hechos que acontecieron este litigio. El 11 de marzo del 2008 el Estado colombiano bombardea un campamento de un grupo subversivo de la ley FARC, abate a Raúl Reyes, quien era uno de los líderes más importantes de esta organización, ¿sí? Pero el espacio y el tiempo de los hechos fueron en territorio ecuatoriano, ¿sí? Esta operación fue liderada por el general Padilla, en el cual incurrieron 4 helicópteros Black Ops y 44 hombres armados en el territorio ecuatoriano, pues para darle fin a esta operación. Posterior a esto, Álvaro Uribe Vélez llama a Correa y le comenta de que ha ocurrido un enfrentamiento y que cree que es en Ecuador. Correa manda a sus hombres armados, a su milicia, al lugar de los hechos, y esto desencadena un litigio internacional. Ahora, para observar este caso y la responsabilidad que tiene el Estado colombiano, debemos primero que todo aclarar que Colombia movió personal militar armado hacia la frontera ecuatoriana, y en el momento en el que hace esto y bombardea el campamento de esta agrupación, Colombia incurre en fuerza, ¿sí? violando el primer principio de la Carta de las Naciones Unidas, el cual nos dice que es prohibido el uso de la fuerza contra otro Estado y la amenaza a la integridad territorial. Dicho esto, se puede inferir que Colombia entra en incursión, ¿sí?, en el territorio ecuatoriano, actuando o ocupando una zona y a la vez tomando medidas de aseguramiento, levantamiento de cuerpos y confiscación sin permiso del Estado ecuatoriano, ¿sí? Ahora, hablemos del artículo 19 de la Carta de la OEA relacionado a la intervención en asuntos de otro Estado, ¿sí? El cual nos dice: ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro, ¿sí? El principio anterior que acabo de leer excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de inferencia o tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Ahora, dicho lo anterior, todo esto lo hemos consagrado en la costumbre internacional, ya que el estudio del principio de no intervención se refiere a un concepto normativo con una evolución histórica, ¿sí? El principio de no intervención protege a los estados soberanos, protege a sus pueblos, ¿sí?, protege sus arraigos sociales, permitiendo que se mantengan esas diferencias étnicas entre estados, ¿sí? Por lo tanto, el proteger este vínculo de igualdad es evitar la injerencia en los asuntos internos de cada estado, ¿sí? Ahora, hablaremos sobre el alegato de Colombia, ¿sí?, frente a este litigio, diciendo la legítima defensa, ¿sí?, para justificar su intervención en el territorio ecuatoriano, ¿sí? Según la doctrina de la guerra justa y el derecho internacional clásico, el concepto de legítima defensa, el cual fue a principios del siglo XX, puesto que su regulación se da en el uso de la fuerza en relaciones internacionales, que está consagrado como el concepto de legítima defensa, ¿sí? Si lo vemos así, la doctrina de la guerra justa la entendemos como nos remontamos a la época del derecho o del Imperio Romano, donde la guerra era justa si la causa de esta guerra era justa, ¿sí? Entonces, en este contexto, la legítima defensa no era un concepto legal, sino una figura política para justificar el uso de las armas.
Ahora bien, vamos a darle paso a mi compañero, quien les va a hablar de la siguiente pregunta. Muchas gracias. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, llevaremos a cabo el estudio del caso en los parámetros del derecho internacional humanitario, en el cual el Estado colombiano sostiene que el artículo 45 de la Convención Americana solo faculta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer comunicaciones interestatales que hablen sobre violaciones a los derechos contenidos y también de los hechos ocurridos en la Operación Fénix. Así también, como relevante, la muerte del señor Franklin Aizaya se rige también por el derecho internacional humanitario. En este sentido, afirma el Estado colombiano que el derecho internacional humanitario tiene una regulación más detallada para la protección de los derechos humanos durante el conflicto armado y que como esta es una ley especial, deroga la ley más general, que a su consideración en este caso sería el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que solo el DIH, que se pues solo él puede establecer si la privación del derecho a la vida de un individuo que se dio como consecuencia de la conducción de hostilidades asociadas a una operación militar, que a su vez se enmarca en el contexto de un conflicto armado, fue arbitrario o no. El Estado colombiano también afirma que en consecuencia la comisión carece de competencia rationale matiora, esto quiere decir de razones materiales, para conocer si la presente petición interestatal puede determinar la competencia ya dicha de razones materiales, pues estima que es necesario aclarar la interrelación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el DIH, así como también la base jurídica que permite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretar disposiciones pertinentes de la Convención Americana, tomando como referencia las normas del derecho internacional humanitario. Es así como el artículo 3 en común de las convenciones de la Convención de Ginebra, como el artículo 4 de la Convención Americana, pues protegen el derecho a la vida y en consecuencia prohíben las ejecuciones extrajudiciales en cualquier circunstancia. Por lo tanto, las denuncias que aleguen privaciones arbitrarias del derecho a la vida, pues atribuibles a los agentes del Estado, están claramente dentro de la competencia de la Comisión Interamericana. Pero, pues de resultar esto establecido la existencia de un conflicto armado, resulta supremamente indispensable acudir al derecho internacional humanitario como una fuente de interpretación autorizada para permitir aplicar la Convención Americana, ya sea con una debida consideración de las características particulares que acontece esta situación. Ahora bien, hablaremos del estudio del caso a raíz de los derechos humanos. Encontramos en este caso que Ecuador acusa a Colombia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, como ya sabemos, es un órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Bueno, la acusación se realiza por la violación en los artículos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, teniendo en cuenta que este es el principal elemento normativo del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, el primer artículo que se violó y pues que fue acusado por Ecuador es el derecho a la vida. Este lo hemos contemplado en el artículo número 4, el cual nos dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Bueno, otro artículo que se acusó fue el artículo 5.1, el cual nos habla pues de la integridad personal y que nos dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Otro artículo que fue acusado fueron los artículos 8.1 y 8.2 de esta convención. Estos pues nos hablan de las garantías judiciales. El artículo 8.1 nos habla que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter.
Bueno, el 8.2 nos habla que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma de su inocencia, mientras que no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante este proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Ítem A. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o habla el idioma del juzgado o tribunal. El B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna. Si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por la ley. F. Derecho a la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que pueden arrojar luz sobre los hechos. G. Derecho de no ser obligado a declarar contra sí mismo ni declararse culpable. Y por último, el H es el derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Bueno, y por último, el último artículo que acusó Ecuador a Colombia es el artículo 25.1. Este nos habla sobre la protección judicial y nos dice: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Bueno, esto fue en perjuicio del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aizaya por su presunta ejecución extrajudicial por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. Pues bueno, esto fue todo en el marco de la Operación Fénix. Bueno, para continuar y cerrar este tema y concluir el video, hablaremos del quinto punto, que es la inclusión de los parámetros de deberes de los estados y demás a partir de las resoluciones de la ONU. Es importante aclarar que esto lo encontré en la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue firmado el 24 de octubre de 1970, que contiene la declaración relativa de los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué voy a hacer énfasis en estos artículos? Puesto los estados tienen un deber, bueno, hemos observado si eso también está consagrado en las demás convenciones y más en la convención que se fue firmada en Montevideo, donde dice que los estados tienen unos elementos característicos. Los estados tienen como elementos característicos la población, su territorio permanente o una forma de gobierno y la capacidad de adquirir relaciones con otros estados. Esta convención también conserva en su artículo cuarto un artículo muy importante que dice que los estados son judicialmente iguales, que disfrutan de iguales derechos y tienen una igualdad al momento de ejercer sus derechos, la capacidad de ejercer sus derechos. Por lo tanto, esto significa que ningún estado depende de otro estado para ejercer sus derechos o de ejercer su autonomía. Es importante también esto, lo aclaro porque esta convención también tiene muy relativamente vinculado todo lo que son los deberes que conservan los estados entre sí. Colombia, al momento de la intromisión en Ecuador, afectó la costumbre internacional, como lo había expresado mi compañero Calderón en el momento, y al intrometerse en otro estado, en otra soberanía, vulneró sus deberes que están consagrados en esta declaración y en esta convención. El artículo 10 también dice que es el interés primordial de los estados la conservación de la paz, las divergencias de cualquier clase que entre ellos se susciten y deben arreglarse entre los medios pacíficos reconocidos. Colombia, al intrometerse en Ecuador para bombardear el campamento de las FARC en la Operación Fénix, desconoció esos derechos y básicamente afectó la paz interna de Ecuador. Ahora bien, ¿cuáles son los deberes del Estado de acuerdo a esta resolución?
Los estados tienen el deber de abstenerse a recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos aludidos en la formulación del principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de su derecho a la libre determinación y a la libertad de su independencia. Esto quiere decir que cada estado conservará sus derechos, cada estado conserva su independencia y que no puede haber la intromisión de otros estados usando fuerzas absolutas, que también eso va en contra del derecho internacional humanitario, el cual humaniza los conflictos armados. Ahora bien, el territorio de un estado no será objeto, eso es otro deber de los estados, el territorio de un estado no será objeto de la ocupación militar derivada de una fuerza de controlación de las disposiciones de la Carta. El territorio de un estado no será objeto de adquisición, cosa que falló en este caso porque Colombia entró e hizo incautaciones, ocupó territorio ecuatoriano para beneficiarse a sí mismo. Y pues la amenaza de uso sin el uso de la fuerza. Otra cosa que también el Estado colombiano afectó al haber hecho esa incursión en el territorio ecuatoriano. Sin embargo, hay otros deberes de los estados, como son el de la cooperación, que tiene que cumplirse también. Sin embargo, Colombia no se comunicó con el gobierno ecuatoriano y por eso tampoco pudo haberse ejercido ese deber de los estados.